Hola, bienvenidos a este video sobre la filosofía del siglo XX. El siglo XX se caracteriza por una extraña mezcla de progreso externo y frustración interior. Progreso porque sin lugar a dudas la humanidad avanzó científicamente, lo que en muchos siglos no había logrado. Los descubrimientos en física y en química proyectaron enormemente el siglo XX, trayendo cierta sensación de bienestar al mejorar muchos aspectos materiales de la vida humana, el transporte, la medicina, los servicios públicos, etcétera. Pero poco a poco la sensación de progreso se fue diluyendo al aparecer las monstruosidades de la guerra. La Primera Guerra Mundial alertó al mundo sobre las negatividades de la ciencia, pues cada vez nuevos descubrimientos aparecían armas cada vez más letales. Esta negatividad alcanzó su punto máximo con los horrores de la Segunda Guerra y las bombas atómicas lanzadas sobre Japón. El resultado fue un profundo malestar existencial en donde el hombre perdió el sentido de la vida, la confianza en la razón y la fe en el progreso. La guerra dejó secuelas emocionales, psicológicas y físicas que tardaron muchos años en curarse. La crueldad de los campos de concentración todavía es objeto de análisis y el miedo a otra guerra mundial nos deja de preocupar en el momento actual. El siglo XX es la combinación de grandes esperanzas y grandes frustraciones que la filosofía de algún modo refleja a través de las ideas de los grandes autores. Varios pensadores optaron por comprender el sentido de la ciencia, elaborando importantes teorías epistemológicas. Otros centraron su atención en la comprensión del ser humano y su sentido en el mundo, lanzando profundos cuestionamientos a las acciones humanas en los diferentes ámbitos de la vida, en la ética, en la política, en la convivencia, en la educación. Estas reflexiones son las que valen la pena estudiar en esta parte de la historia. La Escuela de Frankfurt es un movimiento filosófico alemán con profundas raíces marxistas. Esta corriente del pensamiento se creó más o menos hacia 1920 en el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Algunos de sus grandes pensadores todavía viven hoy y representan buena parte de la tradición filosófica contemporánea. En las primeras décadas del siglo pasado, las condiciones sociales y económicas no han cambiado mucho en relación a los años de Marx. La sociedad industrializada seguía debatiéndose entre grandes contradicciones y desigualdades, generando en muchos individuos frustración y desesperanza. Los pensadores de esta escuela, conscientes de esa situación, emprendieron la tarea de comprender esta nueva visión de la vida humana, que poco a poco se abría paso a nivel mundial en medio de la guerra y las sorprendentes innovaciones científicas. En el fondo, estos pensadores percibían en las nuevas condiciones sociales un profundo malestar que dejaba ver la crisis en que se encontraban los valores de la Ilustración y la aparición de un nuevo tipo de racionalidad técnica, es lo que ha sido llamado la razón instrumental. Max Horkheimer es uno de los más reconocidos teóricos de la Escuela de Frankfurt, perseguido y exiliado durante la época nazi. Vivió en los Estados Unidos algunos años, donde pudo reflexionar ampliamente sobre la esencia del mundo capitalista. Para este pensador, la sociedad del siglo XX es fundamentalmente una sociedad tecnológica guiada por un tipo de racionalidad llamada instrumental. El término instrumental hace referencia a la cosificación del ser humano por la técnica y por la ciencia, es decir, se ha vuelto un objeto más dentro de la vida cotidiana. Ahora bien, esta instrumentalización del hombre se ha dado por los mecanismos propios con que cuenta la sociedad industrial para someter al ser humano. Esto es los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, la propaganda, etcétera. Bombardean al hombre del siglo XX para que no piense, para que consuma y se cree nuevas necesidades. La sociedad capitalista tecnológica solo ve al hombre como un objeto sustituible, sin valor. Según Horkheimer, es una nueva forma de alienación cultural, mucho más sofisticada que la existencia en la época de Marx, pero igualmente nociva para la dignidad humana. Teniendo en cuenta esto,
Este autor propone una revisión crítica de este mundo industrializado y un replanteamiento del orden establecido, basado en una sociedad mucho más igualitaria, sin alienación tecnológica y con un profundo respeto por la dignidad de las personas. Igualmente, dentro de esta escuela encontramos a Habermas, que es uno de los filósofos de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, que aún vive. Es un autor que reflexiona desde diferentes perspectivas los problemas del siglo XX y las nuevas condiciones del siglo XXI que lentamente van surgiendo. Es, por decirlo así, un pensador que enlaza el pasado reciente y la época actual. Uno de los mayores aportes de Habermas es su teoría de la acción comunicativa, que surge en el 1981. Según este autor, la búsqueda del entendimiento mutuo es uno de los grandes ideales de la humanidad. Pero en la sociedad industrializada, la razón instrumental ha desvalorizado las relaciones humanas, creando un tipo de relación sujeto-objeto, impersonal y distante. En contraste, la acción comunicativa aboga por la recuperación de la intersubjetividad, replanteando la importancia del diálogo sujeto-sujeto a través del valor y el respeto a la palabra del otro. La acción comunicativa para Habermas supone una ética del discurso, en donde las máximas y valores que hemos de asumir como universales, siguiendo pues la tradición de Kant, se establecen mediante el diálogo, mediante el consenso. En el diálogo cada uno llega con sus intereses particulares, pero poco a poco, por la fuerza de la razón y los argumentos, se llega a un acuerdo sobre aquellos criterios, sobre aquellas normas, valores, leyes, etcétera, que en comunidad deben asumir como máximas universales. La ética del discurso propuesta por Habermas implica entonces una dimensión política, pues a través de ella una comunidad humana, mediante el diálogo, mediante el consenso racional, puede llegar a la unificación de intereses comunes, lo cual en cierta manera es una evolución de la democracia participativa. Las teorías de Habermas no han concluido, su obra está todavía en elaboración y revisión, pero definitivamente sus planteamientos constituyen en el momento actual un punto de confluencia para la reflexión filosófica.